Hola, bienvenidos al Monito de Ale. Soy Beatriz Alcón, psicóloga, mami adoptiva, y estoy hoy aquí con una invitada muy especial. Se llama Claudia Antelo. Ella es mami adoptiva, es creadora del grupo de Facebook llamado Crianza Conectiva. Es una persona que tiene gran interés por la formación continua en adopción y por compartir su aprendizaje. Y hoy justo vienes a hablarnos un poquito sobre la crianza conectiva. Hola, Claudia, ¿qué tal? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero que todo agradecerte por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí en tu canal eh, y pues un poco compartir lo que es crianza conectiva y mi experiencia personal. Será un gusto poder compartir con todos. Así aprendemos un poquito sobre crianza conectiva, que creo que nos viene genial a todos los papás y a todas las mamás. Como dice la palabra, ¿no? Conectar con nuestros pequeños, creo que es genial. Así que cuéntanos, yo sé un poquito de crianza conectiva porque he estado creo que en todos tus talleres, ¿no? Pero bueno, así los demás lo pueden conocer también un poquito a través de ti. Bueno, puedo empezar contando que pues soy mamá hace 16 años ya. Entonces, como casi todos los padres adoptivos, empecé mi camino pues con el proceso de, creo que en España le llaman el certificado de idoneidad. En Estados Unidos, donde vivo yo, el proceso tiene otro nombre, pero es similar. Entonces creo que como muchos de nosotros empezamos el proceso con esta, digamos, con este proceso legal que se tiene que llevar, y como parte del proceso tuve que ir a algunos talleres digamos, aprender algunas cosas, pero rápidamente me di cuenta que no era suficiente, que tenía que aprender y que iba a ser un aprendizaje continuo. Así que hace ya muchos años una muy buena amiga me invitó a un taller eh, y me pareció muy interesante, así que fui con ella y siempre lo he dicho varias veces, ¿no? Que fue una de esas cosas que te cambia la vida. A mí me cambió la vida completamente ir a este taller. De hecho, traje los libros Ay, para que veas que siempre los tengo cerca de mí, pero es una psicóloga que también es madre adoptiva, que se llama Heather Forbes, y escribió unos libros que se llaman Más allá de las consecuencias, la lógica y el control. En este taller al que asistí, ella presentaba el material y también se podía adquirir el libro, así que es lo que hice y fue el comienzo, digamos, el primer capítulo de casi una década y media de aprendizaje, de no solamente aprender sobre crianza conectiva, sino de implementarla en nuestra vida familiar, que es la parte más difícil. exacto, eso es lo más complicado, ¿no? La teoría es fácil, pero ya después llevarla a cabo, sí. Bueno, conectar también con uno mismo, ¿no? Para que no se nos olvide. Absolutamente, y esa fue una de las cosas que me gustó más, que me interesó más del tema de crianza conectiva, porque es es, digamos, un paradigma completamente diferente a la crianza tradicional, que yo creo que la mayoría de nosotros, de nuestra generación, que yo soy considerablemente mayor que tú, pero digamos que en Un nuestras poquito nada más, generaciones, gracias, un poquito nada más. en la manera que nos criaron y en la manera en la que nos educaron en los colegios, que es una crianza tradicional, basada, digamos, más conductista, más basada en fomentar con premios y castigar con castigos o consecuencias. Y la crianza colectiva es diferente porque no se basa en premios, no se basa en castigos, no es conductista y trata siempre de ver eh, qué hay detrás de cada comportamiento, ¿no? ¿Qué nos quieren comunicar nuestros hijos con su comportamiento y qué podemos hacer para llenar las necesidades
emocionales, físicas que tienen nuestros peques. Ese enfoque me gustó mucho, me interesó mucho, y después del taller de Heather empecé a encontrar otros escritores, otros autores que también habían escrito sobre este tema, y me di cuenta que es todo un mundo diferente y que además el primer paso era trabajar en mí. Eso lo he dicho en muchas oportunidades, realmente uno empieza con sí mismo, ¿no? Trabajando en sí mismo, en cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra mirada, entender por qué reaccionamos a veces como reaccionamos ante ciertos comportamientos que al fin y al cabo no son digamos que no meritan las reacciones que a veces tenemos. Y para mí eso ha sido realmente un regalo de la vida, que la necesidad, digamos, de empezar todo un camino de trabajo sobre mí misma. Así que para mí eso ha sido realmente el primer paso, y el paso que sigue, y el último paso. La verdad es que a mí me hace darme cuenta, ¿no? El que también nos tengamos en cuenta los papás y las mamás como parte responsable también, ¿no? De no dejar como, no, es el peque el que tiene que ir a terapia, es el peque el que se tiene que trabajar, es el peque el que tiene el problema con la conducta. No, vamos a ver, somos parte responsable de esta relación, y nosotros también nos tenemos que ver a nosotros, porque no nacemos sabiendo y no nacemos sabiendo ser tampoco papás y mamás, y nuestras reacciones, yo que soy mamá reciente, son nuevas también, ¿no? Y tenemos que observarlas, no solamente dejar la responsabilidad que también es una carga muy grande, ¿no? Dejar esa responsabilidad a los pequeños, ¿no? Y nosotros no tenemos nada que ver, es él o es ella, ¿no? Eso no es así. Yo creo que eso es fundamental, y es importante también que se transmita, ¿no? Que los papás y las mamás tenemos que acudir a terapia, tenemos que trabajarnos, tenemos que ver qué nos sucede y trabajar sobre ello. Eso es muy importante, y en la adopción más aún todavía, porque tenemos una responsabilidad un poquito mayor. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo, porque yo creo que desafortunadamente hay una tendencia a no recordar que nosotros modelamos ante nuestros hijos cómo manejar las emociones, cómo manejar la frustración, cómo responder a las frustraciones pequeñas o grandes que hay en el día a día, en nuestra vida. Y no podemos exigirle a nuestros hijos lo que nosotros no estamos exigiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Esa disciplina, esa capacidad de autocontrol, de mantenernos regulados. No podemos exigirle a ellos lo que nosotros no estamos ni demostrando ni modelando, y eso para mí es una lección muy, muy importante. Para mí la crianza conectiva no solamente me ha ayudado a mí en mi vida familiar, sino en mi vida laboral, en mis relaciones con mis amistades. Es algo que realmente te cambia la vida, te cambia el enfoque, y para mí ha sido un absoluto regalo. La verdad que sí, importante conectar al final, ¿no? Lo que dice la frase, crianza conectiva, ¿no? El conectar con otras personas, ¿no? Hay una frase que tú siempre dices en tus talleres que me encanta, que dice así como: todo comportamiento es comunicación. Sí, a mí es una de las frases, digamos, que son muy básicas y muy fáciles de recordar, no tan fáciles de, digamos, de utilizar o de implementar en nuestra crianza, pero es una de las cosas más básicas en la crianza conectiva. Si nosotros recordamos que nuestros hijos nos están comunicando algo con su comportamiento, entonces nos cambia la perspectiva de, en vez de querer
eliminar ese comportamiento. Muchas de nuestras reacciones son, déjate de comportar como te estás comportando, porque me incomoda. Y eso es básicamente un reflejo de la forma en que nos han criado a nosotros también. Y cuando aprendemos a ver con todo comportamiento como una manera de comunicar las necesidades de nuestros hijos y aprendemos a llenar esas necesidades, muchos de estos comportamientos cesan, sobre todo los comportamientos disruptivos, ¿no? Simplemente cesan, porque los peques aprenden a comunicar sus necesidades de manera menos disruptiva, que es lo que al final queremos, y eso también lo tenemos que modelar nosotros. Yo creo que muchos de nosotros, padres y madres, no nos damos cuenta cómo contribuimos a los comportamientos disruptivos de los peques. Cierto. Nos olvidamos que nosotros somos partícipes activos de esa desregulación, y es injusto. Es injusto para un peque que se le exija tanto, que la perspectiva sea siempre, como dices tú, no permitirles que expresen naturalmente lo que están necesitando, no llenar esas necesidades, y de hecho muchas veces contribuir o detonar esos comportamientos disruptivos con nuestra propia desregulación, ¿no? Exacto. Sí, para mí esa frase, cuando la escuché por primera vez en ti, la verdad que me sorprendió, ¿no? Es como dice, te hace cambiar el chip de cuando hay un comportamiento, como dices, disruptivo, ¿no? Y de pronto dices, bueno, pero no es que me quiera hacer algo a mí, porque lo normal es que nos tomemos las cosas de modo personal, ¿no? Está haciendo esto, pues no, es un pequeñito que no entiende, pero es su forma de comunicarse. Me está queriendo decir algo. A mí eso es verdad que me cambió totalmente también la visión. Y es cierto lo que dices, en el momento que te das cuenta de ese enfoque, la cosa cambia. Y cambia sin darte cuenta, porque realmente no es que hagamos, o sí, o hacemos algo diferente en el momento que sentimos que es comunicación lo que me está queriendo comunicar algo que no estoy viendo. Y su forma de hacerlo es así, no sabe hacerlo de otra forma, porque son pequeños y no saben expresarse. Si nosotros, siendo adultos, a veces no sabemos expresarnos. Ahí cambia, creo que la visión, y cambia todo, ¿no? Y cambia absolutamente el comunicar, ¿no? Porque a lo mejor le damos pie, o yo lo he sentido así, le doy pie a preguntarle qué es lo que me quiere comunicar, ¿no? Absolutamente. Yo creo que muchas veces cuando el niño llega a ese momento de desregulación o cuando ya el comportamiento es disruptivo, muchas veces ha estado comunicando de otra forma, repetidamente, qué necesita. Y a veces no estamos escuchando, no estamos recibiendo ese mensaje, lo estamos ignorando. Entonces, cuando realmente el niño ya no puede más, el comportamiento se convierte en disruptivo, pero nos damos cuenta que nosotros, con nuestra, digamos, falta de atención, falta de capacidad conectiva, hemos permitido que llegue a ese momento de absoluta desregulación. Y entonces ahí es donde la crianza tradicional te insta a que castigues, a que utilices todos esos métodos que son, les llamamos consecuencias, pero son simplemente castigos, porque las consecuencias, para ser consecuencias, tienen que ser naturales. Si son consecuencias impuestas por nosotros, son castigos, ¿no? Entonces, el castigo encima es como añadir sal sobre las heridas, porque no solamente no hemos respondido adecuadamente a lo que al niño ha comunicado sobre sus necesidades, sino encima hacemos todo mucho peor, imponiendo un castigo porque estamos totalmente saturados. Todas esas interacciones son terriblemente injustas para un niño. Yo creo que uno de los cambios de perspectiva en crianza conectiva también es cambiar nuestra manera de verlos, de ver a los niños, inclusive a los adultos, y cambiar nuestra visión desde un no quiere a un no puede. Yo creo que si recordamos que los niños en general, eso es, me parece que del libro de Dan Siegel, de uno de los libros de Dan Siegel, es que los niños hacen lo mejor que pueden
y cuando simplemente no pueden hacer las cosas mejores, no las pueden hacer mejores. No es intencional, como dijiste anteriormente, no te están haciendo nada a ti, no me están haciendo nada a mí, están haciendo lo que pueden. Cuando no pueden más, no pueden más y se desregulan. Y nosotros no solamente hemos ignorado cada mensaje de estoy llegando a mi límite, sino encima, cuando ocurre la desregulación, le ponemos una cantidad de castigos o de consecuencias, y la necesidad que había detrás de que estaban comunicando detrás de ese comportamiento, no la estamos llenando. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Y además estamos castigando, ¿no? Esa comunicación la castigamos, ¿no? Al final lo que hacemos es que ese pequeño aprenda a no querer comunicarse con nosotros, porque, bueno, como dices, lo hace como puede, no sabe hacerlo de otra forma, y encima le negamos esa comunicación que es la que maneja en ese momento, ¿no? Y además el apego, ¿dónde se va el apego en ese momento, no? Totalmente, no se trabaja en el apego, no se trabaja en que los niños aprendan a expresar sus sentimientos, no estamos validando sus sentimientos, no les estamos modelando una mejor forma o alguna estrategia para que ellos puedan volver a la regulación, aprender a autorregularse. Nada de eso está ocurriendo. Es un círculo vicioso donde ignoramos los mensajes que nos dan. Cuando el peque se desregula totalmente, nosotros llegamos con nuestra propia desregulación, imponemos castigos, imponemos consecuencias. El niño recibió el mensaje de nadie me comprende, nadie llena mis necesidades. Es un círculo vicioso y es difícil salir de eso porque la sociedad y nuestro entorno nos dice que tenemos entonces que ser más estrictos. No le pases no le pases nada, ponle más límites, quítale la tableta, quítale esto. Y ese es yo creo que muchos de nosotros trabajamos mucho desde el miedo, tomamos decisiones desde el miedo, ¿no? El miedo a consentir, el miedo a no poner límites, el miedo al futuro, y nada de eso es conectivo y nada de eso nos lleva a una relación más estrecha con nuestros hijos, ni a un vínculo más seguro, ni a un mejor apego. Y es una pena porque los años pasan y si no se establece eso desde peques, pues de adolescentes no va a ocurrir tampoco, pero es mucho más difícil. Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Estamos en una generación que, como dices, estamos enseñados desde otro tipo de educación y al final el fondo de todo es eso, es el miedo, ¿no? Si no le pongo límites, ¿en qué se va a convertir, no? Vivimos en una sociedad llena de límites y si yo no le pongo límites en casa, el día de mañana no se va a saber relacionar, ¿no? O el día de mañana, y realmente yo creo que la crianza conectiva es al revés, ¿no? Es que él aprenda a gestionarse desde sus necesidades y sabiendo también la realidad que existe en el mundo, ¿no? Y que tenemos límites, que vivimos en sociedad, que tenemos que saber cuándo pararnos, cuándo no, pero desde una cosa conectiva, ¿no? Enseñándolos a que ellos vayan buscando su forma. Te voy a hacer la pregunta que seguro que a todo el mundo se le pasa por la cabeza, sobre todo por el título, ¿no? Crianza conectiva. ¿Puede ser permisiva este tipo de crianza? Yo creo que esa es una idea que la gente tiene, sobre todo cuando recién empiezan a conocer un poco sobre la crianza respetuosa o la crianza conectiva, que básicamente es el mismo mensaje, ¿no? Que creen que es absolutamente permisiva. Y no es cierto. Ni la crianza conectiva es permisiva, ni tampoco es una crianza relajada. Es de hecho mucho más trabajo que una crianza tradicional. Te implica mucho más esfuerzo. Y absolutamente hay reglas y absolutamente hay límites. La diferencia es que los límites no duelen. Los límites son específicamente para ayudar al peque. Hablamos bastante del andamiaje, ¿no? De todo lo que se tiene que establecer en el hogar para ayudar al peque. No para ni para manipularlo, ni para castigarlo, ni para
hacerlo sentir mal, ni para avergonzarlo, ni para humillarlo, ni para tampoco tratar de manipularlo con premios o con una relación, digamos, de amor condicionado, te quiero más cuando te portas mejor y te quiero menos cuando te portas peor. Y a pesar de que yo creo que ningún padre dice eso o piensa eso, ese es el mensaje que recibe el peque, ¿no? Al final lo transmitimos sin querer. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de crianza colectiva, no hablamos de caos, ni de anarquía, ni de nada de eso. Al contrario, simplemente hablamos de límites, primero que tienen que ser límites que le sirvan al peque, no que le sirvan necesariamente al adulto. Y además tienen que ser límites, como te digo, que sirvan para que el peque aprenda a autorregularse, para que no se sienta que se le respeta, que se llena sus necesidades, que se crea una relación de apego seguro, pero no es un viva la pepa que haga lo que quiera. Al contrario, es más bien la diferencia entre yo y mi peque estamos enfrentados por este problema, las malas calificaciones, lo que sea. En vez de eso, que es la crianza tradicional, en la crianza conectiva sería yo y mi peque juntos trabajando para solucionar este problema que tenemos. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi peque para solucionar este problema? Yo creo que ellos entienden entonces que estamos de su lado, que los ayudamos, que los respetamos, que negociamos con ellos, que les pedimos opinión, en vez de imponerles una serie de reglas que la mayoría son para nuestra conveniencia. Realmente es que el tono es completamente diferente, vamos, debería ser lo obvio, ¿no? Tenemos un problema, vamos entre los dos a buscar una solución o vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces no es buscar una solución, es saber qué le ocurre, ¿no? Suena tan, debería ser lo normal, no te voy a castigar porque has sacado malas notas, sin ver qué está ocurriendo, sin ver lo que le pasa a él o qué necesita, ¿no? Porque a lo mejor necesita más apoyo, estrategias de concentración, no sabemos qué le puede ocurrir a un pequeño para que a lo mejor no saque las calificaciones, que también eso ahí habría que verlo, ¿no? ¿Cuáles son las calificaciones óptimas? Porque vamos a ver, todos los pequeños también necesitan su camino, su tiempo, su plazo. No todo, vivimos en una sociedad que está todo lineal, pero es que no todo, ni nosotros, ¿no? Que somos adultos, somos iguales para nada. O sea, no llegamos al mismo nivel, sino que necesitamos nuestro periodo, nuestro tiempo. Pero con los pequeños somos más duros, ¿eh? Cuando deberíamos ser diferentes. Estoy de acuerdo. Es muy cierto lo que dices, somos muy duros y a veces dentro de la vida familiar nos permitimos hablar con nuestros hijos de la forma en que no nos permitiríamos hablar con otros adultos. Y yo he tenido conversaciones con mamás y papás que me dicen, es que me saca de quicio, me saca de mis casillas. Y hemos hablado sobre, sí, pero también un compañero de trabajo, tu supervisor, tu jefe, el policía que te para darte una boleta, también te puede sacar de tus casillas, pero sin embargo tienes el autocontrol de no gritarle, de saber hasta dónde puedes llegar en tu comunidad. Entonces, ¿por qué nos permitimos faltarle el respeto a un niño? Cuando deberíamos ser mucho más dulces con ellos, mucho más. Totalmente. O sea, no es porque no podamos, porque si podemos con otros adultos, también podemos tener el mismo autocontrol con nuestros hijos, simplemente que no estamos acostumbrados como sociedad a que se respete a un niño sino es una sociedad absolutamente adultocéntrica. Totalmente. Entonces se espera que el niño obedezca, que el niño cumpla, y yo siempre digo, esa no debe ser la meta en la vida familiar. Que mi hija me obedezca no es mi meta en la vida. No. Para nada, no debería ser la meta de ninguna persona, ¿no? La meta debería ser que sea una persona autónoma, que sea una persona que sepa
que tenga unos valores. Obtener, claro, y sepa obtener en la vida lo que necesita para ser feliz. Exacto. Sepa lo que sea, porque para cada persona va a ser diferente. Entonces, para eso tiene que saber profundamente que es una persona absolutamente digna de respeto. Y no siempre hacemos eso con los niños. Yo creo que vivimos en sociedades donde se le falta mucho el respeto a los niños y se tiene que empezar por ahí. Pero esperamos que nuestros hijos sean felices faltándoles nosotros el respeto, ¿no? Gritándoles, bajándoles la autoestima, impidiendo que confíen en nosotros de forma incondicional. O sea, ¿cómo esperamos que nuestros hijos, yo lo lanzo como pregunta hacia mí y hacia los que vean el vídeo, ¿no? Si esperamos que nuestros hijos sean felices, ¿cómo van a ser felices si tienen unos papás que les gritan, que les castigan, que no les escuchan? Es imposible ser feliz así. Es imposible. Es imposible. Y no solamente es los castigos, los premios son una forma diferente, pero similar de conductismo y de manipulación. También hacemos eso porque queremos lo que queremos y básicamente queremos que los niños hagan lo que nosotros queremos. Entonces también hay mucho de eso, ¿no? Se trabaja mucho en premios y nos olvidamos que los niños, si están interesados, el niño es una maravilla, los niños son una maravilla. Tienen una absoluta, un deseo de aprender, de crecer, de alcanzar natural, que a veces matamos. Matamos ese instinto natural, con nuestro conductismo, con nuestra falta de respeto a sus tiempos. Yo hablo mucho con mamás y papás sobre eso, ¿no? Sobre lo difícil que es para nosotros recordar que tenemos que respetar sus tiempos, que van a hacer las cosas cuando las estén en situación de hacerlas, cuando madurativamente puedan hacerlas y no hay una edad específica. Y no es bueno compararlos con otros niños, que dejan los pañales cuando dejan los pañales, que duermen solos cuando duermen solos, que dejan el biberón cuando dejan el biberón, que aprenden a leer cuando aprenden a leer, y que cada una de esos hitos va a llegar cuando tiene que llegar y tenemos que respetarlo, pero normalmente no lo hacemos, no los apuramos mucho para que hagan ciertas cosas, y todo es desde el miedo a que si no cumplen con esto ahora, entonces no van a cumplir con esto nunca, si no aprenden ciertas cosas, y eso lo vemos mucho, ¿no? Que dejen el colecho a cierta edad, porque entonces nunca van a dejar de dormir contigo. Sí. Sabemos que eso no es cierto. También vivimos sé que tú no vives en España, pero también vivimos en una sociedad que nos presiona también a los padres y a las madres, nos apresura, ¿no? Los pequeños entran en el cole, no obligatoriamente, porque hasta los 6 años en España no es obligatorio, pero bueno, normalmente los pequeños entran a los 3 años en el cole y te obligan, literal, te obligan a que entren en el cole sin pañal. Y si no, tendrás que acudir tú al colegio y, claro, entiendo que los papás y las mamás nos sentimos apresurados en esos plazos que yo misma siento que no son 3 años. O sea, 3 años me parece tan pequeño para que tenga ese control tan significativo como es no hacerse pipí, no hacerse caca, tener ese control de gestionarse de, tengo una necesidad y voy. Me parece tan apresurado. Vivir en una sociedad que nos presiona al final tanto que nuestra cosa es, también presionamos a los pequeños que van a otro ritmo completamente diferente y que no son adultos y no podemos explicarle, no tienes que aprender ya con 3 años a que dejes de hacerlo porque es que entras en el cole y la institución del colegio me obliga y te obliga a que tienes que saber hacerlo ya. Muchas veces es muy complicado. Y acá es similar, acá es parecido, la mayoría de centros preescolares a los 3 años quieren que el niño entre sin pañales,
Así que es una situación similar y hay mucha presión. Y hay presión de la familia extensa, hay presión de la escuela, si los niños van a guardería o a preescolar, y muchas madres y muchos padres, empezando por mí, no nos podemos quedar en casa. El niño tiene que ir a algún centro porque los padres trabajan. Entonces, la sociedad en general no ayuda. La familia extensa no ayuda en nuestros trabajos, no son la mayoría, no tenemos situaciones laborales que fomenten mucho. Es más, muchos de nosotros regresamos a trabajar muy pronto después de que el niño llega a la familia, ya sea por nacimiento, ya sea porque es adoptado o no. La licencia o la baja maternal es corta. No son sociedades que fomentan una vida familiar libre, digamos, de esas presiones. Estoy completamente de acuerdo. Y por eso es que cuando hacemos crianza conectiva, nos sentimos aún todavía más solos, más aislados, porque todavía en una sociedad que no fomenta mucho eso, más todavía, más raros somos los que criamos de manera colectiva. Así que es lindo cuando nos encontramos entre nosotros con personas afines, porque es un camino diferente y a veces puede ser un camino solitario, ¿no? Por eso me gusta, trato de mantenerme en contacto no solamente con las personas del grupo, sino con otros grupos en WhatsApp, porque yo creo que muchos de nosotros necesitamos eso, que alguien nos diga, sí, sí se puede hacer, te lo aseguro que se puede hacer y funciona, para no sentirnos tan solos en este camino. Y reconectar. Yo cada vez que voy a tus charlas siempre te digo lo mismo, ¿no? A mí me hace volver a conectar porque al final, bueno, la sociedad, la familia, todo se te va olvidando por el camino y desconectas al final, se te va olvidando. Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Si pudiéramos describir la crianza conectiva en algunos pilares, yo tengo apuntado algunos, no sé si me puedes corregir. Yo diría primero lo que has dicho, trabajarnos a nosotros mismos, tenernos en cuenta. Todo comportamiento es comunicación, que me encanta. Algo así como que se comunican como pueden también. Hay que ver que los pequeños se comunican como pueden, no saben hacerlo de otra forma. Los límites no deben de doler, ¿no? Y no hacerlo desde el miedo, ¿no? No generar nuestro comportamiento enfocado en el miedo que tenemos nosotros. No sé si querrías añadir algo más que fuera importante. Digamos, la crianza cognitiva nos mantenemos alejados de premios y castigos, tratando de no ser conductista, tratando de mantenernos alejados de cualquier paradigma que tenga que ver con premios y con castigos. Tratamos de mantenerlos lejos de la silla de pensar, el tiempo fuera, obviamente que ningún tipo de castigo corporal, respetamos el cuerpo de cada niño de todas las formas posibles, creemos en validar sus sentimientos, creemos en conectar emocionalmente con ellos, creemos en el absoluto poder de pedirle perdón a nuestros hijos, de decir, me equivoqué, yo estuve mal, porque cometer errores y reparar con una disculpa es tan importante y es algo que nosotros, la mayoría de nosotros, inclusive los que hemos tenido excelentes padres que han sido amantes y cuidadosos y entregados, no había digamos que ese concepto de voy a pedir perdón a mi hijo, no era una cosa que, por lo menos en mi generación y en mi entorno se utilizaba mucho, ¿no? Se fomentaba mucho que hay que respetar al adulto y la obediencia y el cumplimiento de las reglas, y no tanto no tanto para nada se hablaba de
de pedir perdón, de ponerte al mismo nivel de un niño, de respetar lo que el niño quiere, lo que el niño puede hacer. Madurativamente, esos eran conceptos absolutamente desconocidos, por lo menos en mi niñez. Y yo creo que es importante, como decía anteriormente, recordar que los niños hacen lo que pueden, lo mejor que pueden, con las herramientas y según en la etapa madurativa en la que se encuentran. Entonces, cuando no pueden hacer algo, no lo pueden hacer. Y nuestra meta, nuestra tarea es ayudarlos a que lo puedan hacer, porque la sociedad nos pone ese miedo, no tienen que hacerlo todo, se fomenta mucho la autonomía, que sepan hacer todo solos a cierta edad, y todo eso es un poco desde el miedo, ¿no? Pensando que si no pueden hacer algo a cierta edad, no lo van a poder hacer nunca. Y a mí me gusta mucho una frase que creo que la encontré en el aula de mi hija, en el colegio de mi hija. Una maestra la había puesto en el aula y me gustó mucho, que dice que hablaba del poder de la palabra todavía. Y es que hay muchas cosas que no pueden hacer todavía, pero no significa que no la van a poder hacer. Y cuando siempre estamos trabajando desde el miedo, ¿no? Si no le pongo límites ahora, no va a poder hacer nada. Va a ser ¿qué clase de persona va a ser? Y es como que, relájate, tienes 7 años, o 4, o 14. Exacto. Entonces hay un poco esa mentalidad de que tienen que saberlo y tienen que aprender y tienen que ser autónomos. Yo me acuerdo la primera vez que escuché que hablaban de un campamento, creo que le dicen campamento en España, ¿no? Cuando van, colonias. Bueno, campamento, se le dice más bien campamento. Sí, o sea, se iban en el colegio de colonia. Y era era un grupo de niños de 3 años. Yo me quedé como que de 3 años van a colonias. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es el objetivo pedagógico que me justifique esto? No, es que tienen que estar con otros niños. No tienen que estar con otros niños. Tienen que estar en casa, con mamá y papá, o con mamá y mamá, o con papá y papá, pero con la unidad familiar, donde tienen que estar, sentirse cómodos y explorar y conectar y ver a la mamá cocinar y cocinar con la mamá y ese tipo de cosas. No hice de colonia, pero yo creo que hay un poco esa idea, ¿no? De que tienen que madurar, que tienen que crecer, y no nos olvidamos que los niños, el cerebro de un niño no para de crecer hasta los 20 y pico de años. La parte frontal del cerebro sigue creciendo hasta los 20 y pico de años, ¿verdad? 17 no es nada. No. Es un bebé. Y aún así, siendo adulto, también los enlaces neuronales van cambiando continuamente. O sea que seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos avanzando durante toda nuestra vida, hasta en la vejez. Absolutamente. Vivimos en una sociedad que creemos que no, que llegamos a cierto punto y siempre vamos a ser así y yo no puedo cambiar, soy así, y no es cierto. Seguimos aprendiendo cada día y cuando son pequeños más aún, ¿no? Y necesitan ese... Yo lo vivo mucho la crianza conectiva con el apego. El que mi hija confíe plenamente en mí y no me tenga miedo, que es lo que la crianza tradicional transmitía continuamente. Prefiero que me tenga miedo, pero que me obedezca. Sí. Yo por lo menos no quiero que mi hija crezca sintiendo miedo hacia mí. Quiero que confíe plenamente en mí, que sienta que cuando tenga un problema o cuando necesite algo o cuando necesite amor, estoy yo. Puede venir hacia mí y me lo puede pedir porque voy a estar dispuesta, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que por lo menos yo he aprendido en la crianza conectiva, y escucharla porque no va en contra mía, va a favor mía. Lo que pasa es que no sabe hacerlo de otra forma. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo, y es importantísimo recordar en el caso de los peques que ellos tienen que sentirse, no es solamente que les amemos, sino que ellos se sientan amados. No es solamente que les demos un hogar seguro, sino que ellos se sientan seguros, que tengan la sensación de que están seguros. Y muchas de las actitudes que tenemos, que creemos que son benignas, la silla de pensar, la esquina, vete a tu cuarto y cuando se te pase la rabieta vuelves,
son rechazos constantes, son el mensaje de no quiero tener que tolerar tu rabia, no quiero tener que tolerar tu miedo, tu frustración. Me gusta cuando eres agradable, cuando eres lindo, cuando eres divertido, cuando eres afectuoso. Pero cuando estás frustrado, cuando tienes rabia, cuando estás desregulado, ahí no me molestes con tus sentimientos. No lo decimos de esta forma, pero estamos mandando ese constante mensaje y los niños no son tontos y se dan cuenta. Entonces, si desde pequeño el mensaje constantemente es me gustas cuando eres obediente, limpio, ordenado y con buenas calificaciones y respetuoso. El resto del tiempo no me molestes. Es un mensaje horroroso y muy tóxico. Cuando vivimos en una sociedad que después te dice acéptate tal y como eres, con tus cosas buenas, con tus cosas malas, respeta tus malos momentos, pero después a los pequeños no los queremos si tienen un comportamiento diferente o que no nos gusta o que no nos llega, pero después vendemos ese tipo de sociedad, no, acéptate tal y como eres y además quiérete tal cual eres, pero después no lo permitimos en los menores. Yo lo pongo en énfasis porque tenemos un permisismo hacia tratar mal o de forma irrespetuosa a los pequeños que eso debería cambiar completamente. Sí, absolutamente, y es una cosa en la que todos tenemos que trabajar. Yo sigo trabajando en eso, sigo trabajando en el tema, por ejemplo, de las calificaciones. Creo que le llaman notas en España, ¿no? Lo del colegio. Sí, las notas escolares, ¿no? Ese es un tema muy difícil porque todos queremos que los niños tengan buenas notas, ¿verdad? Bueno, sí y no. ¿A qué precio? ¿Y qué mensaje les damos constantemente sobre las notas? Y por otro lado, si no celebramos sus buenas notas, si no les felicitamos por esas buenas notas, les estamos dando el mensaje que no apreciamos su esfuerzo, tiene un montón de capas que a mí me costó mucho trabajo, digamos, tener una idea más clara de cómo quería yo manejar el tema escolar en la familia, porque empecé pues como la mayoría de nosotros, no, ay, qué bien, qué lindas calificaciones, qué buenas calificaciones, qué bueno, qué premio te voy a dar o lo que sea. Y mientras más leía, hay un educador aquí en Estados Unidos muy conocido que se llama Alfie Kohn, que tiene muchos libros sobre el tema de premios y también de la crianza. Él llama la crianza condicional, ¿no? El tipo de crianza donde el mensaje constantemente es te quiero más cuando te portas mejor, te quiero menos cuando te portas no peor, digamos. Pero él también tiene muchos libros, en un libro muy, muy conocido que se llama, en inglés se llama Punished by Rewards, y supongo que en español sería algo así como castigados por los premios, ¿no? Y habla sobre lo dañino que es el mensaje premio-castigo, digamos la relación premio-castigo, y que los premios son tan dañinos como los castigos a largo plazo, porque le van quitando a nuestros peques digamos, el interés intrínseco que tiene cada niño por el aprendizaje, ¿no? Cada vez es menos su deseo de aprendizaje y cada vez es más su deseo de premios. Y tiene una frase muy conocida que dice, los premios motivan. Sí, los premios motivan a querer obtener más premios, pero no necesariamente motivan el aprendizaje. Y por lo menos aquí, en donde vivo yo, se utiliza mucho eso, ¿no? En el aula de mi hija, por ejemplo, ponían en la pared la lista de los niños que habían leído más libros y se premiaba a los que habían leído más, estaban en tercer, cuarto grado más o menos. Entonces, no solamente que fomentaban el premio y la competitividad, sino también era una humillación pública al que no estaba leyendo tanto. Exacto. Te señalan que tampoco no lees. Totalmente. O si no, también utilizaban el famoso semáforo, ¿no?
Y yo me acuerdo que una de las primeras reuniones con esa maestra fue que por favor quitara el semáforo, porque tenía el semáforo y tenía esas pinzas para colgar la ropa, ¿viste? De madera. Sí. Y cada pinza tenía el nombre de un niño. Entonces, si el niño se portaba mal, el niño mismo tenía que subir su pinza digamos, de la luz verde a la ámbar y de la ámbar a... Entonces yo decía, pero ¿en qué cabeza cabe este tipo de enfoque pedagógico? Y es lo que y la maestra me dijo, es lo que me enseñaron a mí en la facultad. Y supuestamente era un método para fomentar el buen comportamiento del niño. O sea, trabajar en la humillación pública de un niño ante sus compañeritos como una forma de fomentar el buen comportamiento. Y el buen comportamiento también era totalmente subjetivo, porque eran niños pequeños, entonces que el niño a lo mejor había estado muy inquieto ese día, ya se llamaba mal comportamiento. Entonces, es muy difícil porque no solamente es implementar la crianza cognitiva en el hogar y querer salir del paradigma de premios y castigos y de aprobación o retiro de la aprobación, sino encima ver que eso sí se siguen poniendo en el entorno escolar. Entonces es bien difícil. Muy complicado luchar contra eso. Pero bueno, también es importante lo que tenemos en casa, ¿no? Gestionar lo que sí está en nuestro control, ¿no? Y bueno, al final los peques van a vivir en sociedad y tendrán que aprender a gestionar lo que está fuera de casa, ¿no? Pero yo creo que es sumamente importante hacerlo o trabajarlo nosotros en casa, lo que nosotros queremos transmitir. Yo muchas veces me pregunto a mí misma qué tipo de mamá quiero ser para mi hija o qué tipo de mamá quiero que mi hija perciba. Y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Lo que queremos en nuestra casa y en nuestra familia, ¿no? Lo de demás, bueno, poco a poco y eso ya aprenderá él o ella a gestionarlo, ¿no? Sí. Claudia, ¿nos recomiendas algunos libros importantes sobre este tipo de crianza? Yo sé de muchos, pero cuéntanos cuáles son los que consideras más, los que son mejores que nos hablan de la crianza conectiva. Para mí, el libro que me abrió las puertas, digamos, es el libro de Heather Forbes. Tiene 2 volúmenes. Esa es la versión en inglés, obviamente. Hay una versión en español, que para mí fue un libro muy, muy importante. Hay varios libros de Dan Siegel, que es S-I-G-E-L, el doctor Dan Siegel. Tiene muchos libros sobre crianza conectiva. No lo llaman necesariamente crianza conectiva, pero son libros que básicamente son sobre crianza respetuosa. Uno de ellos es El cerebro del niño. Tiene uno que se llama Disciplina sin lágrimas, que es muy, muy bueno. Muy bueno, que me encantó también. Sí, después tiene uno que se llama Tormenta cerebral, que viene a ser el equivalente del cerebro del niño, pero más grande. Y después tiene un libro maravilloso. Sí, claro, maravilloso, que se llama Ser padres conscientes. Es un libro que habla justamente del tema de cómo nosotros tenemos que trabajar en nuestra niñez, en la forma en que a nosotros nos han parentado, para poder conectar adecuadamente con nuestros hijos y cambiar la forma en la que queremos parentar. Para mí es un libro muy, muy importante. Es un libro relativamente fácil de conseguir en España, se puede conseguir. Sí, son fáciles de conseguir. Sí, sí, están todos traducidos, así que no hay problema. Es también un libro excelente. Hay libros más especializados sobre trauma que también son muy recomendables. Hay un libro de Karin Purvis, que en español se llama desafortunadamente El niño adoptado, que es una traducción muy extraña, porque en inglés es The Connected Child, que es bastante bueno. Bueno, hay infinidad de libros. Los de Alfie Kohn, por ejemplo, él tiene un libro relativamente nuevo, tiene como 2 años nada más. Todavía no está traducido al español, desafortunadamente, que se llama El mito del niño malcriado o el niño maleducado. Y es fascinante, fascinante, porque hizo un estudio muy exhaustivo sobre la idea que tenemos, hablaba de la sociedad estadounidense, pero no creo que sea muy diferente en cualquier sociedad europea, y habla sobre parentar
desde el miedo por esa idea que está demasiado, digamos, aceptada en la sociedad y aceptada sin, digamos, sin que haya ningún tipo de peso, solamente porque la hemos aceptado la idea de que en esta generación los niños son malcriados, que creen que se lo merecen todo, que son una generación de niños básicamente horrorosos. Y cómo eso no es cierto, o sea, científicamente no es cierto. Y a mí me encantó este libro, me pareció magnífico, me enseñó muchísimo y me liberó bastante de ese miedo, porque yo también lo tenía. Claro. Yo también me crié de esa forma. Entonces fue para mí también muy importante saber que mi instinto me dice algo, pero que hay personas estudiosas que, digamos, confirman lo que estamos queriendo hacer en nuestras familias, ¿no? Con estudios avalados, además. Así. Exacto, exacto. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes tu grupo de Facebook? Recuérdalo para que puedan. Tengo un grupo de Facebook, es un grupo pequeño, pero es un grupo donde tratamos de compartir recursos, información, tratamos de alentar a los papás y mamás que están iniciándose en crianza conectiva para que se sientan acompañados. Es un cambio radical en la manera de parentar y es un cambio radical en la manera de ver el mundo. Y a veces nos podemos sentir solos y es importante a veces encontrar nuestra tribu, encontrar nuestro grupito donde las demás personas piensan de forma similar. Entonces es un grupito que básicamente busca eso, ¿no? Compartir información, pero también que los que estamos haciendo crianza conectiva nos sintamos menos solos y más acompañados en este camino. Y así que me pueden encontrar en Facebook. Yo con gusto, a mí me gusta compartir lo que voy aprendiendo. Siempre le digo que es gracias a que otros han compartido conmigo esta información que yo la puedo compartir con otras personas. Es simplemente las ganas de decirle a otros papás y a otras mamás que la crianza conectiva funciona, que la crianza conectiva da resultados, que se puede tener un hogar donde hay menos fricción, donde hay armonía, donde estamos, no en todo momento, todos tenemos momentos de desconexión, momentos de desregulación, pero volvemos a regularnos, pedimos perdón, reparamos y seguimos en el camino de querer llenar las necesidades de nuestros hijos, de conectar emocionalmente con ellos, de que se sientan, como digo, amados. El otro día lo dije en el grupo porque estabas ahí, quizás no estabas, pero en un grupo que tenemos de acompañamiento al que asisto a veces, que yo siento que mi trabajo no es enseñar a mi hija, mi trabajo es amar a mi hija incondicionalmente. Y de ahí fluye todo lo demás. Pero mi trabajo no es enseñarle la diferencia entre el bien y el mal, o el camino de la moralidad, o que sea una persona productiva. Todo eso fluye naturalmente de una relación conectada dentro de la familia. Pero mi trabajo principal es estar conectada con ella emocionalmente, que se sienta amada incondicionalmente en todo momento. Y yo siempre lo digo, la idea es que amar y aceptar incondicionalmente al niño que tienes delante. Exacto. No a una versión más respetuosa o mejor portada o más ordenada o lo que sea. A la expectativa que tanto daño hace, la expectativa que tenemos de nuestro hijo. Exacto, sino al niño que tengo delante. Garantía que si ellos pudiesen decirnos todas las expectativas que nosotros no cumplimos como padres, que ellos tienen todo derecho de tener,
La cosa sería otra, la historia sería muy diferente. Lo que pasa es que ellos no tienen desafortunadamente la capacidad de decirlo o a veces son demasiado buenos con nosotros, porque estoy segura que fallamos cada día en las expectativas que tienen ellos. El otro día escuché, no recuerdo en dónde, pero bueno, en una charla que decía que era no tan importante ser buenos padres, sino ser buenos padres y saber reparar cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos siempre y continuamente, pero tener la capacidad de reparar era lo que nos hacía mejores padres. Oh, absolutamente. Yo me acuerdo que la doctora Purvis, antes de fallecer, en una de las los últimos talleres a los que asistí, decía que de hecho es mejor para la relación meter la pata, equivocarse y reparar que nunca equivocarse, porque estamos modelando eso. Porque entonces yo puedo modelar cómo se hace cuando uno se equivoca y repara. Y como yo siempre digo, ¿quién quiere tener a su lado una persona perfecta como un robot? Nadie. Todos nos conectamos mejor con una persona que es humana y vulnerable. Totalmente. Y se equivoca y pide perdón e intenta mejorar. Eso es mucho más humano, mucho más lindo conectarse con una persona así. Para nuestros hijos es lo mismo. Yo creo que nadie quiere tener esa persona intocable en un altar. Es mucho más saludable que nos vean cometer errores y reparar y modelar la forma adecuada de manejar las frustraciones de nuestro día a día, las pequeñas injusticias de la vida, todas las cosas que nos toca, digamos, sortear. Tenemos que modelarlo para que ellos también tengan ese buen ejemplo. Claudia, antes de acabar, ¿quieres terminar cerrando con alguna frase, algo? Te doy libertad. No, sí, bueno, la única frase sería decirles a las personas que todavía no conocen crianza conectiva que se animen, que es un camino hermoso donde sí es para beneficio de nuestros hijos, pero el beneficio para nosotros mismos es incalculable. Es realmente un regalo que nos damos a nosotros mismos también, porque a veces reparamos cosas que a lo mejor de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, que quizás no hubiésemos reparado si no hubiésemos entrado al mundo de la crianza conectiva. Y a veces también es importante recordar que tenemos que conectar con nosotros mismos, con esa pequeña niña y ese pequeño niño que a lo mejor no tuvo a ese adulto. Yo me acuerdo que una vez leí que a un sitio que decía que debemos ser los adultos que nosotros necesitábamos cuando éramos niños. Bueno. Yo quisiera haber tenido un adulto que me dijera a cierta edad, no eres rara, lo que te gusta es lindo, sigue siendo auténtica, en vez de... Claro, entonces es lindo que podamos ahora ser para nuestros hijos quizá ese adulto que hubiésemos querido tener cerca en nuestra infancia. Qué bonito. Pues Claudia, te lo agradezco muchísimo. Sabes que me encanta escucharte y aprender de ti. Cada día y cada momento que puedo aprovecho para aprender de ti. 1000 millones de gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias, un placer y te agradezco muchísimo la invitación. Ha sido un gusto.